Tito capítulo 2, en el verso 1. Tito 2, verso 1. Dice la palabra del Señor, en el verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Presentarse, hermanos. Celosos de buenas obras. Es el tema de hoy. Celosos de buenas obras. Podemos ver, hermanos, la palabra celosos tiene dos sentidos. Hay un sentido del celo que está ligado a la envidia. El celo, y ese es el sentido malo. Celo ligado a la envidia. Santiago capítulo 3, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí en este pasaje lo está usando de una manera negativa, de una manera que está ligado a la envidia. Dice, pero no en su totalidad este verbo es malo, porque Dios es celoso. Pero también, fíjese, el otro lado de celos es ardor. Pero fíjese esto, que tiene o que manifiesta celo especialmente en el cumplimiento de una obligación. Es el lado positivo. Mire, que tiene celo especialmente en el cumplimiento de una obligación. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos de buenas obras. ¿Amén?
celosos de buenas obras. La semana pasada estuvimos hablando de Nehemías, estuvimos hablando de Fines, ¿se acuerda? Y se acuerda que Fines, dijo el Señor, porque mi celo, dice, está en él. Está hablando de esto, ¿entiende? De este celo. El cumplimiento de su obligación. El cumplimiento de su obligación. Mire, nosotros tenemos, hermanos, obligaciones. Si nos consideramos siervos de Dios, tenemos obligaciones. ¿Entiende? ¿Entiende? Obligaciones. ¿Entiende la palabra obligaciones? Deberes que tenemos que hacer. Son cosas, mire, las obligaciones son estas, cosas que tenemos que hacer. No es que si queramos, ¿me entiende? No es que si queramos, tenemos que hacer, porque se nos ha delegado, se nos ha mandado a hacer. Y nosotros, hermanos, fíjese, tenemos que ser celosos de buenas obras, de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso, hermanos, todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer es algo bueno, algo bueno. Jamás el Señor nos va a mandar a hacer algo malo, o sea, algo que afecte a nuestro hermano, algo que afecte a nuestra sociedad, algo que afecte a nuestra esposa, algo que afecte a nuestros hijos, ¿me entienden? Jamás nos mandará el Señor a hacer algo así, sino que siempre el Señor lo que nos va a mandar a hacer es algo bueno, el bienestar para los demás. Y consecuentemente nosotros también veremos ese beneficio. Pero entonces nosotros tenemos esas obligaciones y debemos de hacerlo con un celo, hermanos, con ese celo ardiente en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver un punto, vamos a ver 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 6 puntos, bueno, no sé cuántos puntos hay. Pero el punto número 1, vamos a ver el cumplimiento de la voluntad de nuestro Señor de manera personal. De manera personal. Es importante que nosotros entendamos de que se nos han delegado obligaciones de manera personal, como siervos, de manera personal. O sea, ahorita usted no mire al que está a su lado. Esto es para usted de manera personal, para mí de manera personal. ¿Sí? De manera personal. Porque nosotros podemos tomarlo de una manera general, pero no es así. ¿Entiende? Si somos siervos de Dios, tenemos un deber, tenemos una obligación de cumplir lo que se nos mandó a hacer. De hacer así al pie de la letra lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso es responsabilidad individual, porque créeme, hermanos, dice, a la iglesia el Señor viene a traerla, dice, sin mancha y sin arruga. Está hablando de manera general. Pero esa iglesia es usted y lo hará de manera personal. Entonces, mire, hermanos, aquí el apóstol Pablo cuando habla, está hablando de manera personal a Tito. Y este hombre, Tito, era un joven. Pero, dice, ¿cómo el Señor trata? Por ejemplo, si usted lee, no lo lea mejor porque ya se nos fue el tiempo, pero no se preocupe, terminamos a las 5. En Mateo 25, en el verso 14 en adelante, usted puede encontrar ahí la parábola de los talentos. Sí, usted ya la conoce, ¿va? Ya sabe muy bien la parábola de los talentos. Pero la leemos, hermanos, como una simple historia. Como, talentos, tan lentos. O talentos. Bueno, algunos tan lentos. Pero el Señor no quiere que sea lento, sino que podamos, hermanos, entender esto, que es algo de manera personal y que debemos de entenderlo. De que debemos de entender de que esto se nos demandará.
cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted esté en la presencia del Señor, no va a tener ninguna excusa para poder decir, ¿saben qué? No, ¿sabes qué, Señor? Nunca me dijeron eso. Hoy lo está oyendo. Que tiene deberes, que tiene responsabilidades delante del Señor. Ahí en la parábola de los talentos podemos ver que en manera general le dio a estas tres personas, le dio algo que hacer. Talentos le llama ahí. Le dio talentos, a uno 5, a uno 2 y a otro le dio 1. Pero miren lo tremendo de esto, que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Hay personas que son más capaces y tienen más cosas que hacer, pueden hacer, pero a nadie ha dejado sin nada. ¿Sí? A nadie ha dejado sin nada. Entonces, miren, hermanos, no estamos en tiempos de perder el tiempo. No estamos en tiempo de jugar al cristiano. Hermanos, son tiempos donde nosotros debemos de agarrar esto con seriedad. Con seriedad debemos de servir al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor está cerca, su venida está cerca. Y si no, el COVID está cerca de usted. Bueno, no lo quiero asustar, pero esa es la realidad, ¿no? Y mire, hermano, el COVID. No, peores cosas vendrán. Peores cosas vendrán. Habrán hambres, habrán pestes, habrán guerras, rumores de guerras. Y eso solamente es, ¿cómo? Principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, hermanos, es un tiempo, hermanos, donde nosotros tenemos que reflexionar y saber, hermanos, que tenemos una tarea que hacer, tenemos un trabajo que hacer. Pero nos damos cuenta que aquí en este pasaje 25:14 de Mateo, vemos que a cada uno le dio el Señor un talento. Los dio a cada uno, pero cuando vino a hacer cuentas, hermanos, fíjense que lo hizo individualmente. Sí, individualmente. Porque si no, el que trajo 10, le hubiera podido dar otro al que trajo el talento que le dieron. ¿Entienden? Pues, ¿cuánto? 9 y 10, pues, de todas maneras son bastantes. Pero no, el Señor va a hacer cuentas con cada uno de nosotros de manera personal, de manera individual. De manera individual, de manera personal, hermanos. Es por eso dice ahí el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Llamó a sus siervos y les entregó bienes. Mire, sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Cristo aquí? Yo sé que ahorita ya no van a responder, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuántos son siervos de Cristo? Nomás como 4. No le hace con esos 4. Pero, miren, hermanos, ¿saben por qué ya vio la responsabilidad, no? Pero no se preocupe. Si usted ya escuchó mucho la palabra del Señor, ya tiene una gran responsabilidad encima. ¿Entiende? Pero fíjense que a todos les dio el Señor algo que hacer. ¿Entiende? Todos. Fíjense nada más. Nos compara la palabra de Dios como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y si se da cuenta? De que cada miembro de nuestro cuerpo, todo lo que compone nuestro cuerpo, tiene una función. ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta los pelitos que tiene acá. Todo, hermano. Todo tiene una función. Todo tiene una función. Y es por eso que debemos de entender, hermanos, de que debemos de ser celosos de buenas obras, como siervos del Señor. Nada de involucrarnos en lo que la lista que leímos, y vamos a estarla viendo.
Miren, hermanos, cuando el Señor viene y hace cuentas con el que le dio 5, le dice de manera personal, le dice, bien, buen, siervo y fiel. ¿Se da cuenta? Bien, buen, siervo y fiel. Además le dice, bienvenidos, buenos siervos. No, lo hizo de manera personal. Así, hermanos, con cada uno de nosotros, fíjense que Él nos va a confrontar de manera personal. ¿Sí? Él trata con nosotros, Él va tratando con nuestra vida, hermanos. Y Él nos habla, y si no entendemos, va a tratar de manera personal, específica. En este caso que estamos viendo acá, es que Él va a hacer cuentas con cada uno de manera personal. Al que trajo 2, de igual manera le dice, bien, buen, siervo y fiel. Le dice algo diferente al que trajo 10 que al que trajo 4. ¿Para qué no? Le dice exactamente lo mismo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, no es lo que usted está haciendo, o sea, la cantidad de lo que haga, sino cómo lo está haciendo. Y si lo está haciendo. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que es algo sencillo, pero es algo que el Señor nos ha delegado. Entonces, donde estamos, tenemos que hacerlo bien, con dedicación. Celosos, ¿no? Celosos. Pero miren, hermanos, cuando viene y hace cuentas con el que le dio un talento y él sabía lo que significaba el que se le había dado un talento. Él sabía muy bien, porque fíjense, no se le preguntó nada, pero él dice, yo sé que eres un amo, que exiges, que cosechas donde no sembraste. Dice, y es por eso que tuve miedo. Entonces le dice el amo, si sabes que soy un amo, que cosecho donde no sembré, entonces ¿por qué no dices mi dinero al banco para que por lo menos me entregara los intereses? ¿Te das cuenta? O sea, le dice, ponte a pensar un poco. Y eso lo hace el Señor. ¿Pero qué quiere que le diga a usted? ¿Bien, buen, siervo y fiel? ¿O que le digan siervo malo y negligente? Siervo bien. Siervo bien. Imagínense que nos digan siervo malo y negligente. El verso 30 dice, y al siervo inútil, y lo que dice ahí, y el siervo inútil, ¿por qué inútil? Porque no fue celoso de buenas obras. Y el siervo inútil dice, en las tinieblas, dice, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ahí será el lamento. Ahí será el lamento. Por eso, lo que hace Pablo aquí, y eso es lo que podemos ver, por eso le digo, olvídese del que está a su lado. Esto es para nosotros, de manera personal. Y Pablo a Tito también le dice lo mismo en el capítulo 2, verso 1, donde leímos, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De acuerdo con la sana doctrina. Es una responsabilidad personal. Por eso le dice, tú, Tito, aquí en este caso, él era responsable de congregaciones y su responsabilidad era esto, que esta era la tarea que él tenía, hermanos, era la obligación, era predicar la palabra sana, la sana doctrina. Eso era, no desviarse, porque estaban levantando muchos falsos maestros y todo eso, pero Tito tenía una responsabilidad, una obligación, y tenía que ser siervo
celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros también tenemos que ser esos siervos. Usted puede decir, no, pero esa escritura no aplica a mi vida. Yo no soy pastor, o yo no soy maestro, o yo no enseño. Sí, aplica a su vida. Por eso le digo, si es siervo de Dios, si es siervo de Cristo, entonces aplica a su vida. ¿Cuántos siervos de Cristo acá? Allá van, va avanzando. Bueno, entonces aplica a su vida de manera personal. En el verso 7 le dice ahí del capítulo 2, de igual manera le dice el apóstol Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Se da cuenta? Presentándote tú eres. Fíjense, lo tremendo en esto es que somos muy dados para fijarnos en los demás. Mira, mira aquel cómo está haciendo, mira lo que está trabajando, mira lo que hace, mira ni lo hace bien, mira aquel lo escribió mal. No es cierto, mi ¿me entiendes? O sea, mira aquel se equivocó en una nota, mira que él no puede regular el sonido, mira, ¿me entiende? Eso es muy fácil hacerlo. Eso es muy fácil. Muy fácil. Pero ¿qué tan fieles somos nosotros en lo que se nos encomendó? ¿Qué tan fieles? ¿Entiende? ¿Qué tan fieles somos? ¿Está fuerte, va? ¿Qué tan fieles somos nosotros en lo que se nos encomendó? Recuerde que es una responsabilidad personal. El apóstol Pablo le dice a Tito, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, ¿qué que tenía que mostrar a Tito? Integridad. Integridad. Y eso, hermanos, es lamentable porque es algo que escasea en estos últimos tiempos. La integridad. Es algo que dice, hermanos, que estamos batallando con eso. Falta de integridad. Falta de integridad. Nosotros debemos ser celosos, hermanos, de buenas obras. Como siervos de Cristo, hermanos, así debemos de conducirnos nuestra vida diaria todos los días con integridad, y lo que se nos encomendó hacer, debemos de hacerlo con integridad. Con integridad. Por ejemplo, a Tito acá le decía integridad, le estaban hablando de pureza doctrinal, por todo lo que se estaba dando en ese entonces. Integridad, pero en primer lugar tenía que estar él de manera personal intacto, limpio, entero, completo. ¿Sí? Completo. A veces nosotros, fíjese, pensamos que podemos ser siervos de Dios y siervos del mundo. Y no hay tal cosa. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No podemos hacer eso. Porque el Señor no comparte su gloria. Él te quiere completamente. Integridad. Con seriedad. Y esto, fíjense, hermanos, con seriedad. Esto es algo serio, ¿no? ¿O es un juego? Es algo serio. Por eso les digo, ya no es tiempo de estar jugando. Es algo serio, hermanos.
Tomemos las cosas con seriedad. Cuando tomamos las cosas con seriedad, mire, el Señor empieza a hacer cosas grandes en nosotros, en primer lugar, y en lo que está a nuestro alrededor. Cuando usted empezó a ser padre o ser mamá, ¿a poco empezó a jugar como, a ver, voy a jugar a ser mamá, voy a jugar a ser papá? ¿No? Aquellos que tomaron el matrimonio con seriedad, sí, lo tomaron como algo que es serio, echándose la responsabilidad, sabiendo que ahora sí tenía que trabajar duro. Por eso, fíjese, por ejemplo, a muchachitas de 14, he visto allá afuera, hombre, middle school, noviando ahí en plena calle. ¿Qué serio va a ser eso? ¿Me entiende? ¿Qué serio va a ser eso? Alguien que toma las cosas con seriedad es que está lleno y completamente de su razón. Puede razonar las cosas. Pero así, no. En el trabajo, en la obra del Señor, como siervos de Cristo, hermanos, dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces tiene que ser algo serio. Ese verbo, semnotes, quiere decir veracidad. Perdón, veralidad, con verdad. También es honestidad. Con honestidad. Tenemos que aprender a ser honestos. La seriedad es honestidad también. Y es de manera personal, de manera personal. El verso 8 dice, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El propósito es que cuando un siervo de Cristo es celoso de buenas obras, anda en integridad y seriedad, dice, el adversario no tendrá nada que decir de vosotros. Nada. Y en lo que murmuran, dice el apóstol Pedro, adoren al Señor. ¿Me entiende? En lo que van a empezar a murmurar, van a estar adorando al Señor. Porque no van a tener nada que reprochar. Porque como siervos de Cristo, eres celoso de buenas obras. Número 2. Ahora sí, unánimes cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. Ahora como iglesia, en conjunto. De manera individual, ahora como iglesia, en conjunto debemos de estar unánimes cumpliendo la voluntad de nuestro Señor como siervos celosos de buenas obras. Siervos celosos de buenas obras. De manera personal, hacemos eso ahora como en grupo, mire aquí, para que pueda ustedes tener la letra, está Miguelito. Ahora para que pueda tener un sonido, está Avi, con el hermano Santo. Para que podamos proyectar, está hermano Cosme. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces es un trabajo en conjunto. Pero cada uno, dice, cada uno debemos de hacer y cumplir esta obligación responsablemente. Responsablemente, celosos de buenas obras. Siempre con el anhelo y el deseo, hermanos, de hacerlo mejor. Hacerlo mejor para el Señor. Siempre con el anhelo de, hermanos, de presentarnos así, agradables delante del Señor.
Porque no se queda, o sea, no estoy hablando de ir mejorando tanto en lo musical, sino como adoradores, como siervos de Cristo. Porque ese es el punto. Siervos celosos de buenas obras. Siervos celosos de buenas obras. Que podamos entender su voz, que podamos escuchar su voz, que podamos saber lo que Él quiere hacer en ese momento. Y como congregación, hermanos, nos reunamos y sean tiempos maravillosos, donde todos salgamos ministrados por la adoración, la palabra y unos a otros. Eso es lo que debemos de ser. Mire, por eso debemos de ser celosos de buenas obras. El verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Escuche esto, el canto primero que cantamos, eso es lo que está diciendo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, renunciemos, dice, toda impiedad, toda impiedad. Renunciemos toda impiedad, todo lo que estorba. Celosos de buenas obras. La manifestación de la gracia de Dios, hermanos, produce dos resultados en la vida del cristiano. Dos resultados en la vida del cristiano. Primero, lo que produce es, si la gracia del Señor se ha manifestado en nosotros, tiene que producir esto: renunciar a la impiedad. Renunciar a la impiedad. Y los deseos mundanos. Renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Eso tiene que producir en nosotros, hermanos, esa manifestación de la gracia del Señor, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto es. Y como congregación, hermanos, así tenemos que vivir en santidad. Hemos estado hablando ya varios temas de la santidad. Debemos de vivir en santidad, agradándole. Cantamos, quiero vivir en santidad. Pues ese es el anhelo del Señor, de que vivamos en santidad, renunciando toda impiedad y todo deseo carnal que nos aleja más y más de Dios. Y vivir una vida piadosa en estos tiempos. Que vivamos una vida verdadera de siervos del Señor, amadores de buenas obras. Está muy escaso, pero debemos de hacerlo. Debemos de vivir así, hermanos. ¿Se podrá? ¿Se cree que sí se puede? Sí se puede, porque poderoso es nuestro Dios para guardar nuestro depósito sin caída, dice el apóstol Pablo en Judas, en el verso 24-25, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, honra y por todos los siglos. Amén. Entonces, sí se puede. ¿Por qué? Porque aquel es poderoso. Él, nuestro Dios, hermanos, es poderoso, porque estará con nosotros ahí en todo tiempo. Podemos, hermanos, estar firmes cumpliendo la voluntad de nuestro Señor sin caer,
renunciando a toda la impiedad y los deseos carnales, hermanos. ¿Para qué? Para poder ser siervos que sean celosos de buenas obras. Porque Él es poderoso, hermanos, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Número 2, lo que produce, o la segunda manifestación de gracia, de la gracia, es que nosotros debemos esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esto tenemos que entenderlo nosotros. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es eminente. Y nosotros como siervos del Señor tenemos que esperar ansiosamente su regreso. Sí, debemos de esperar. Hermano Vlad decía algo de que estaremos por siempre adorándole, pero eso tiene que ser un fuego ardiente en nuestro corazón. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ser celosos de buenas obras. Lo que se nos ha encomendado hacer, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer cada día mejor. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor y queremos que cuando Él venga nos diga: bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero eso es lo que produce esa gracia maravillosa que muestra aquí el apóstol Pablo, que debemos de estar esperando su retorno, su regreso. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Oiga nada más. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí. Oiga esto. Y no solo a mí. Dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Okay? No solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Entonces, mire, ¿sí se da cuenta? Por eso debemos de amar su venida. Y al amar su venida, nosotros debemos de estar celosos de buenas obras. Número 3. El apóstol Pablo aquí dice que fuimos redimidos para su servicio. Redimidos para su servicio. Redimidos fuimos para el servicio, pero un servicio bien. Porque Él es un Dios perfecto y que merece lo excelente, merece lo mejor de nosotros. En el verso 14 de Tito 2 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo dice? Un pueblo propio. ¿Pertenencia de quién es usted? Cristo. ¿Amén? De Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya no somos pertenencia, hermanos, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del mundo. Ya no. Somos pertenencia de Cristo. Y es por eso cuando se trata del Señor, de servirle, de honrarle, de hacer lo que tengamos que hacer en el Señor, tiene que ser para nosotros un deleite, un gozo. Si nosotros fuimos redimidos para su servicio, Él mismo. Y esto es lo que a nosotros hermanos, nos tiene que cautivar. ¿Por qué? Porque Él mismo, dice el apóstol Pablo, nos redimió. Él mismo nos redimió.
No mandó a Miguel o a Gabriel o a un ser viviente. No, Él mismo nos redimió. Él pagó el rescate perfecto. Eso quiere decir redimir. Él pagó el rescate completo por nosotros. Nos compró. Y ese rescate o ese precio completo, ¿qué es? Su sangre preciosa derramada. Si nosotros llegáramos a entender, hermanos, esto, créeme, que seríamos cada día celosos de buenas obras. Y no nos dejaríamos envolver por el mundo, no nos dejaríamos envolver por las artimañas de Satanás, sino que cada día, hermanos, estuviéramos celosos de buenas obras, viviendo una vida agradable delante del Señor. Dice que Él nos purificó, o sea, nos limpió. ¿Por qué? Porque yo citaba el Salmo 113 hace rato. Él nos sacó del muladar, nos levantó del polvo. ¿Usted ha visto a esas personas que no tienen dónde vivir? ¿Los ha visto? Mugrosos, sucios, así, malolientos. Peor que ellos estábamos nosotros, en nuestra condición espiritual. Es más, el apóstol Pablo dice que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Eso dice, ¿cómo podemos? O sea, bueno, el salmista lo pone así. Dice, Él hace habitar a la estéril en familia que se goza de ser madre de ellos. O sea, lo que no era posible, Él lo hizo posible. No había esperanza para usted y para mí, pero Él nos dio la esperanza. Entonces, esto, hermanos, por eso le digo, esto tiene que cautivarnos a nosotros, y por eso debemos de ser celosos de buenas obras. Así como, ¿se acuerda cómo hizo Fines? ¿Se acuerda lo que hizo? Se llenó de celo, estaba hasta, no olvídese, enojado por la actitud de este hombre, había perdido toda sensibilidad, y vino, ¿se acuerda? Y que los clavó los dos. Nosotros tenemos que ser celosos, y como les decía, no vamos a ir a clavar al vecino, al hermano, no, nosotros, en primer lugar, veamos nuestro corazón, examinemos nuestra vida cada día, veamos nuestro corazón. A veces nosotros decimos, no, pues es que aquel no tiene el carácter para decirme esas cosas, no tiene la autoridad para decírmelo. No, cuando decimos esto es porque queremos excusarnos, queremos poner, no, pues que no pueden decírmelo porque están peor que yo. No, ya te estás excusando. La verdad, sigue siendo la verdad. Y duele, incomoda, pero sigue siendo la verdad. Y es por eso, hermanos, que debemos de entender que Él mismo nos limpió de toda la mugre, de toda la suciedad que traíamos. Él nos limpió. ¿Para qué? Para que fuéramos esos siervos celosos de buenas obras. ¿Para qué? Para que viniéramos y ministráramos en su casa. Mire, ministrar delante de ustedes es un honor. Es un honor. ¿Entiende? Es un honor servir al Señor. Cada vez que subo aquí me sudan las manos, aunque ustedes no piensen que no es así, pero
me sudan las manos. Porque es un honor poder ser parte de esta obra maravillosa. Por eso, mire, nos trajo, nos limpió para que sirviéramos en su obra. También en especial aquí es la virtud de la bondad de nuestro Dios. Aquí lo que podemos ver, lo especial, lo maravilloso que podemos ver aquí es la bondad de nuestro Dios, confirmado con la gracia de salvación que nos ha abrazado. ¿Sí? Esa gracia de salvación que nos ha dado. Es por eso que debemos de ser esos siervos celosos que manifiestan celo especialmente en el cumplimiento de toda obligación. Celo en el cumplimiento de sus obligaciones. Vivamos de esa manera, hermanos. En Tito capítulo 3, verso 8, dice, palabra fiel es esta. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Se dan cuenta? Palabra fiel es esta. Todavía Pablo otra vez diciéndole a Timoteo, tienes que hacer esto. Tú tienes que ser celoso de buenas obras. Y esto es lo importante, le dice. Por eso, palabra fiel es esta. O sea, hermanos, esta palabra es fiel y verdadera. Es la palabra profética más segura que tenemos. Y debemos estar atentos. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, sin titubear, sin andarse con rodeos. No, debemos de hacerlo con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto no es para hacerles la vida de cuadritos, es para que usted sea siervo de buenas obras. Sí, siervo celoso de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son buenas y útiles para los hombres. Las obras, las buenas obras, son el producto, hermanos, las buenas obras, entendamos también, de que son el producto y no el medio de la salvación. ¿Sí? El producto y no el medio de la salvación. Número 4. El siervo debe de rendir o rendirse, rendir es más que todo en la tarea que se le encomendó. El siervo debe rendir en la tarea que se le encomendó. Pero como ya se me acabó el tiempo, ya no rendimos mucho. Pero, hermanos, debemos ser siervos celosos de buenas obras. Continuaremos la próxima semana ese tema. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tú nos enseñas de tal manera que siempre tienes una palabra fresca en nuestras vidas.
Sabemos, Señor, que tú eres bueno. Y sabemos, Señor amado, de que necesitamos cumplir tu voluntad de manera personal. Sabemos también que debemos de cumplir tu voluntad en conjunto como congregación, Señor. Entendiendo, Señor amado, de que tú mismo fuiste el que nos redimió. Entendiendo, Señor, de que tú mismo fuiste quien nos limpió, nos ha limpiado de todo mal, de toda suciedad, y que de esa manera vivamos delante de ti, Señor, limpios. Queremos hacerlo, queremos vivir, Señor, porque fue tu gracia lo que nos salvó, fue tu misericordia, tu compasión. Cuando estábamos en el mercado de esclavos, así como la mujer de Oseas, que nadie quería ni pagaba nada a esta mujer, así como Oseas fue y la compró, así tú también viniste y los compraste a precio de sangre, Señor, y los redimiste para que fuéramos un pueblo tuyo, celoso de buenas obras, para que seamos un pueblo solo para ti, Señor. Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos para que siempre, Señor, vivamos como siervos fieles, honrándote siempre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, bendiciones a todos, hermanos. Vayamos a nuestra casa, meditemos, sigamos meditando en esta palabra.